en varios puntos de vista, muchos puntos de vista, he hablado de esta idea del teólogo Joseph Ratzinger, y lo llamo teólogo Joseph Ratzinger porque en esa época era apenas sacerdote, no era ni obispo ni cardenal y mucho menos papa. De esta idea de la necesidad de reiniciar, relanzar, si quieren, el cristianismo desde la pequeñez, desde una posición minoritaria, y eso es lo que él llamaba minorías creativas, que es el título que le he puesto a este punto de vista. Y las minorías creativas son precisamente esas que se reconocen como minoría, pero están convencidas de la superioridad del concepto que tienen, es decir, de que predican algo de mayor grandeza y nobleza. Y eso es lo que fueron los apóstoles. Los apóstoles eran 12 hermanos, ¿no? Con el que escogen después, como nos narran los Hechos de los Apóstoles, para reemplazar a Judas el Iscariote, el traidor, y crean la cristiandad, porque por más que eran poquitos, el grado de convicción que les daba el haber sido testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo era suficiente para llenarlos de un ardor y para darles una convicción y un mensaje superior a cualquier otro. Pero varias veces yo conté la anécdota de cómo cuando leí a este teólogo alemán cuando yo era joven, no estaba muy familiarizado con Ratzinger, lamentablemente Ratzinger no era muy conocido, y si hubiera sido más conocido, creo que muchos de los problemas que se suscitaron en el post-concilio Vaticano II no se hubieran suscitado, pero ya, esa es ya historia. Yo no recordaba dónde lo había leído. Recordaba que lo leí en mi tiempo de formación, cuando estaba en la comunidad Sodalite, o sea que bastante joven, y que me había parecido este teólogo qué pesimista que es, ¿no? Debe ser alemán, ¿no? Y claro, era alemán. Y es increíble cómo esta afirmación digamos, la degradación del cristianismo sociológico, ¿no? De todo el mundo se dice católico, la mayoría se dicen católicos, y no lo son. Pero recientemente, dos sacerdotes españoles, el padre Luis Granados y el padre Ignacio de Rivera Martín, los dos son discípulos de los Corazones de Jesús y María, una congregación, una orden sacerdotal relativamente nueva, fundada en España. Estos dos sacerdotes son españoles, pero enseñan en Estados Unidos. El padre Luis Granados es muy famoso, es un teólogo de gran talla, especializado en la teología del cuerpo. Y finalmente mencionan este texto y lo redescubro porque no sabía dónde encontrarlo, ¿no? Y estos sacerdotes que escriben un artículo que se llama Minorías Creativas, y que obviamente en inglés, lamentablemente, los dos sirven en los Estados Unidos, en consecuencia escriben en inglés. Sería excelente que tuvieran el artículo en español, pero ellos escriben cómo Ratzinger en 1958 describe así a los católicos en Europa. 1958, ¿eh? Dice, es una iglesia de paganos que todavía se llaman a sí mismos cristianos, pero que de forma real son paganos. O sea, ya no viven de acuerdo a los parámetros de la fe católica. Se siguen llamando cristianos, pero no lo son. 1958, hermano. Para la gente en ese momento decía, ¿de qué está hablando este teólogo? Qué pesimista, ¿no? Todavía había una cantidad abundante de vocaciones. La fe católica todavía era social y políticamente muy relevante en Europa. Recuerden ustedes que el Partido Demócrata Cristiano gobernaba en Italia. La aproximación de la doctrina social de la Iglesia en Alemania con Konrad Adenauer, en Francia con Schumann, y en consecuencia nadie podía decir, oye, el cristianismo ha sido desplazado. Pero cuando van aconteciendo todos los fenómenos de descristianización después del Concilio Vaticano II, y ojo, estoy dando el Concilio Vaticano II como referente cronológico, no estoy diciéndolo como causa. En 1970 este teólogo dice, la crisis está recién comenzando, porque la industrialización, el desarrollo económico de Europa la estaba convirtiendo en un pueblo cada vez menos rural, más urbano, más secular, menos interesado en la misa, más interesado en la revolución sexual,
y esto estaba desconcertando profundamente a los católicos que ya habían terminado el Concilio Vaticano II, o sea que supuestamente traían energías nuevas para evangelizar a este mundo, ¿no? Y lo que Ratzinger escribe en 1970, como dicen estos dos sacerdotes en su artículo, es que la crisis recién ha empezado. Y en 1970 le pregunta, ¿cómo crees que va a ser la iglesia en los años 2000? O sea, a partir, digamos, en el tercer milenio, lo que estamos viviendo ahora. Y cuando le preguntaron, no dudó un segundo y respondió, la iglesia va a ser mucho más pequeña y va a tener que comenzar de nuevo, más o menos desde el comienzo. Y entonces los hombres van a descubrir este pequeño rebaño de creyentes y algo completamente nuevo va a surgir. Y los dos, miren qué fuerte y qué hermoso pronóstico en 1970, hace 50 años. Y él, sin embargo, tiene esta idea de que si esta minoría creativa es fiel, entonces se va a reinventar, pero no con cosas imaginarias, revolucionarias, sino volviendo a lo esencial, volviendo a las verdades de siempre. Y le llama minorías creativas precisamente porque, aunque sean este pequeño rebaño, como dice él, y como Jesucristo se refirió a sus primeros creyentes, ¿no? Y por eso es que Ratzinger utiliza este término pequeño rebaño para referirse otra vez a los que eran fieles a Jesucristo, van a tener esta capacidad de crear nuevas iniciativas de renovación de la iglesia. ¿Cómo van a hacer? No sabemos. Yo no sé, decía Ratzinger, pero sé que va a haber esta energía evangelizadora, aunque sean poquitos. Y no van a tener miedo a ser poquitos, sino van a tener conciencia de que eso es lo que hoy se necesita y cosas nuevas de un renacimiento van a suceder. Por eso es que le llama creativas, porque no son minorías asustadas, no son minorías en retirada, son minorías creativas. Y estos dos sacerdotes españoles dicen, cuando hablaba de la decadencia, Ratzinger no solo estaba hablando de una transformación sociológica de números, ¿no? O sea, digamos, la desaparición de cristianos practicantes. Él estaba refiriéndose más bien a algo más esencial y permanente en la iglesia. Y como recuerdan estos sacerdotes, Ratzinger en el 2009 explica que la iglesia católica tiene que entenderse a sí misma como una minoría creativa. Es decir, este concepto de minoría creativa, Ratzinger ya lo tenía desde el final de los 50, pero acuña el término el 2009. Eso no lo recordaba yo. Estos dos sacerdotes españoles lo recuerdan. Y él decía, ¿cómo puede ser que una institución con más de un billón, ¿no? Porque se supone que somos 2.5 billones los católicos alrededor del mundo, ¿cómo puede una religión de más de 1 billón de fieles definirse a sí misma como minoría? Porque el término minoría creativa no es un término sociológico, no es un término de las ciencias sociales. No se refiere al número de cristianos, o no fundamentalmente, sino a su naturaleza y a la misión. La iglesia no solamente es una minoría como el resultado de una crisis, pero también es una minoría por su esencia. Y uno dice, ¿cómo? Pero si hay un montón de católicos y han cambiado el mundo y han creado el occidente, el mundo occidental. Pero Ratzinger explicaba, como recuerdan estos sacerdotes, que Jesucristo como fundador pidió que la iglesia fuera y que los cristianos fuéramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que seamos la levadura de la masa, el pequeño rebaño, la semilla de mostaza. Recuerden todas estas referencias bíblicas. Efectivamente, lo que Jesús está diciendo es, no tenemos que ser nosotros una institución grande para que hagan suceder algo grande. La semilla de mostaza, Jesucristo mismo la describía como la más pequeña de todas las semillas. La levadura en la masa es una pequeña cantidad, pero basta para cambiar toda la masa y hacerla crecer. La sal, esa es otra excelente referencia. ¿Cuánta sal le ponemos a las cosas que comemos para que adquieran sabor? Un poco.
Nadie pone la misma cantidad de sal que la misma cantidad de arroz, digamos, o de porotos, de frijoles que tenga ahí, ¿no? Se echa un poco y eso basta. Y así es como estos sacerdotes dicen, si lo entendemos de esa manera, el pronóstico que Ratzinger tenía para Europa y para Occidente no era pesimista. Y una vez más, recurriendo a algunos de sus escritos, estos sacerdotes citan a otros trabajos de Joseph Ratzinger donde dice: el destino de una sociedad siempre depende de una minoría creativa. Cuando vemos qué cosa ha constituido las grandes civilizaciones, siempre era un grupo minoritario de profunda convicción. Y por eso es que necesitamos que nos veamos a nosotros mismos como una minoría creativa. Y en consecuencia, así es como nos convertiremos en una fuente de renovación. Entonces, todas las señales de crisis, ya cuando el cardenal Ratzinger fue elegido papa, lo llevaban a pensar, esta es una oportunidad más que una catástrofe. Y escogió el nombre Benedicto, que es el mismo que en latín, el mismo que San Benito, porque San Benito es el copatrono de Europa. ¿Y por qué es el copatrono de Europa? Porque como el fundador, el iniciador de la vida monástica, los benedictinos, transformó Europa con estos grupos pequeños de monjes que fueron por distintas partes de Europa, asentándose y llevando la oración, la fe, la conversión, pero también la vida moral, la agricultura, la ciencia, la lectura. Y esa es una de las razones por las cuales el cardenal Ratzinger, cuando es elegido papa, escoge el nombre de Benedicto. Y es Benedicto XVI porque el antecesor había sido Benedicto XV entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI dice, después de el final de siglos de cristiandad y en la significativa decadencia de la relevancia social y política, la esposa de Cristo puede y tiene que cumplir con su misión como una iglesia pobre y paciente que se entiende a sí misma como fermento, como levadura, ¿no? Y que está basada en la humildad, la negación de sí misma, independientemente de la caída o no del cristianismo en términos de números. Esta es justamente una de las cosas en las que reflexionan estos dos sacerdotes, porque se preguntan si es que esta realidad se aplica también, por ejemplo, en Estados Unidos, y la pregunta es válida también para América Latina, porque en Estados Unidos y también en América Latina todavía vemos fuerzas de vitalidad, todavía la Iglesia Católica, especialmente a través de los laicos, cada vez más a través de los laicos, está mostrando estos signos de vitalidad, de salir adelante, de confrontar muchas veces victoriosamente la cultura secular, pagana, la ideología de género, la hostilidad hacia el cristianismo. Pero lo importante es que también en Estados Unidos y en América Latina, los católicos, dicen los sacerdotes, siguiendo esta propuesta de Ratzinger, nos sacudamos de la complacencia. Sí, somos católicos, mi pueblo es católico, celebramos esta gran práctica cristiana. La procesión en mi país trae a tantos cientos de miles, tal vez 1 millón, 1,5 millones de personas, ¿no? Esa es complacencia, ese es creer que esos números, ¿cuántos de esos hermanos que participan de estas procesiones, que van a los santuarios, todavía en números importantes, en muchos aspectos de su vida son paganos, como decía Ratzinger? Y no muchas veces por mala fe, rezan, vienen a pedirle al Señor genuinamente. Pero en sus vidas el cristianismo ya ha desaparecido, se guían por otras referencias, se guían por el poder, el tener y el placer. Y por eso es que él dice, estos sacerdotes dicen, la perspectiva de Ratzinger se puede
todavía poner en práctica. Y los sacerdotes ofrecen 7 ideas que podríamos comenzar a aplicar, ideas que voy a compartir en el próximo punto de vista. Que tengas un buen día.